Capítulo 13. Alex gruñó, saliendo de la corriente del río mientras el sol apenas salía en el cielo. En realidad, no era más que un arroyo, que corría poco profundo por las afueras del sur de la ciudad, pero aún así le llegaba hasta las rodillas y le mojaba los pantalones, que se había arremangado. Estaba inclinado, con las manos ocultas bajo la superficie turbia del agua, y cuando se enderezó, se le formaron grumos húmedos y embarrados. Los arrojó a un balde de madera y luego llenó el resto con más agua, hasta llenarlo hasta el tope. Examinar. Agua arcillosa, impura. Bueno, eso es una buena señal. Si el sistema lo clasificaba ahora como agua arcillosa, entonces Alex sabía que este depósito era al menos lo suficientemente puro como para ser procesado en arcilla trabajable, lo cual era algo que no podía dar por sentado considerando la forma en que el aura mortal del mundo lo manchaba de negro. La pureza aumentaría con el tiempo y pronto examine incluso podría decirle porcentajes. Esa era la ventaja de las habilidades reales, a diferencia de las instalaciones de la IU, se podían entrenar. Cuanto más tiempo pasara examinando una categoría similar de elementos, más podría decirle sobre ellos. Claro, inspeccionar podría haberle dicho que estaba tratando con arcilla húmeda de todos modos, pero en los niveles más altos de examinar los dos eran incomparables. El único problema era que tomó un tiempo llegar allí. Había estado recolectando arcilla durante al menos algunas horas y al principio no pudo decirle nada más que era filosilicato hidratado. Alex soltó un suave bufido y, tras decidir que la mezcla ya se había asentado lo suficiente, vertió la capa superior de escoria de nuevo en el arroyo. Echó un vistazo rápido a lo que ahora era su balde número 22 de la sustancia antes de hacer desaparecer la mezcla en su inventario, dejando atrás un balde de pozo solitario. La capacidad de separar ambos elementos era una de las características de la mejora de inventario que venía con su paquete de inicio de pesadilla. En su partida original, había pensado que la bonificación era ridícula, pero la utilidad que proporcionaba no era despreciable. Procesar arcilla era un proceso tedioso y que consumía mucho tiempo, y no siempre tenía la garantía de estar cerca de un depósito tan fino cuando necesitaba más. Si hubiera tenido que procesar todo lo que necesitaba en un lote con el inventario normal, entonces habría necesitado un balde mucho más grande. Suspirando de satisfacción, también hizo desaparecer el cubo y se sentó, secándose las manos mojadas y sucias en la hierba gris. El viento alborotaba los trapos manchados y rotos que alguna vez fueron su camisa de trabajo, pero ya no hacía tanto frío. Con el aumento de su estadística de percepción, también se había acostumbrado a embotar intencionalmente sus sentidos. Es más, parecía que su fuerza había aumentado su masa corporal, al menos hasta el punto de que parecía más una rama en primavera que en pleno invierno. Más adentro de la ciudad, Alex aún podía ver el destello de las antorchas mientras se desvanecían en la oscuridad del amanecer. Ligero, pero las cosas se habían calmado en gran medida desde antes. Jun debe haber hecho lo que le dije entonces. El hombre desconfiaba de Alex y, claramente, todavía no era su mayor admirador, pero, para su crédito, parecía escuchar con más atención cuando la vida de otras personas estaba en juego. Un rasgo respetable en cualquier otro lugar, en realidad. Aunque Alex le había dado algunas instrucciones, una parte de él todavía esperaba que muriera esa noche. Recordó la conversación que había tenido con el hombre una vez que despertó. Reúne a todos los que estén en condiciones de luchar y mata a todos los no muertos con el rango de capitán, le había dicho, son los únicos que pueden reunir a los aldeanos. Y también eran los únicos lo suficientemente inteligentes como para saber que debían hacerlo. Los no muertos eran más débiles bajo la luz del día, pero aún había suficientes aventureros en esos túneles de las catacumbas. Por lo que los sobrevivientes del caos que sin duda se produjo después de que él había derrotado a Leonard probablemente estaban exhaustos y eran presa fácil a estas alturas. Pero sin un líder, los no muertos menos inteligentes simplemente esperarían hasta el anochecer, cuando fueran más fuertes, en lugar de aprovechar su ventaja ahora. Cortar la serpiente por la cabeza, como dicen. Y si Jun hubiera seguido el otro consejo de Alex, no se habría detenido allí. Si apenas logras sobrevivir en un escenario, solo te estás preparando para morir en el siguiente. Aún así no será suficiente, tuvo que recordarse. Jun tenía promesas, pero las promesas se hacían para romperlas. Alex, entre todas las personas, sabía que el destino solo podía desafiarse unas cuantas veces. Ya fuera por una amenaza externa o por su propia compasión, si el hombre no cambiaba, Nightmare acabaría por reclamarlo. Y Alex no iba a quedarse allí para obligarlo a hacer ese cambio. Apretó un poco de hierba muerta en su puño y la soltó, observándola revolotear.
Había tenido la sensación de que había tomado la decisión correcta, pero ahora se sentía definitiva, resuelta. Le había resultado difícil calmar la pasión que sentía por el potencial de ese hombre, pero hasta el mejor material puede verse empañado por la impaciencia. El tipo de crecimiento que esperaba de Jun no se le podía facilitar. Su instinto de artesano le decía que esperara y viera. Cuando Alex suspiró una vez más, se dio cuenta de que todos los rastros de su anterior deseo de luchar finalmente se habían desvanecido. Después de todo, no había estado recolectando arcilla en vano. La herrería habría sido más tranquilizadora, pero llamar a un montón de esqueletos a su puerta había sonado contradictorio durante la noche. El asunto era que, si no se encontraba en el tipo de peligro que requería una vigilancia urgente o todas las ventajas que tenía, Alex prefería dejar que la adrenalina se disipara antes de mirar sus recompensas. El sistema era un esclavista despiadado, sí, pero los huesos que te arrojaba podían tener un sabor adictivamente dulce después de una pelea como esa. Y esa adicción, más que cualquier otra cosa en este mundo cruel, era peligrosa. Por lo tanto, fue con una sensación de tranquilidad cuidadosamente construida que Alex recurrió a sus notificaciones. Y al instante, esa tranquilidad se hizo añicos. El escenario 2 hectáreas terminado. Felicitaciones por sobrevivir a tu segunda noche. Has matado a 68 aldeanos no muertos. 23 aventureros no muertos. 5 capitanes no muertos. Un jefe de escenario. Su desempeño ha sido calificado como A. Recompensas adicionales. Recibe una poción de recuperación de estado de tu elección, canjeada. Recibe un arma de grado común de la tienda por un valor de hasta 5000 EC, canjeado. Recibe una caja de pociones de alto grado, canjeada. Recibe una habilidad de la tienda por un valor de hasta 20.000 EC, disponible. Recompensa adicional, caja de botín de pesadilla. ¿Una caja de botín de pesadilla? ¿Qué? Recompensas por completar el escenario 2. Más 3000 cristales de esencia. Más una ficha de prueba de habilidad. Los artículos y pociones ya están disponibles para comprar en la tienda. Catálogo de habilidades intermedias. 100 habilidades de dificultad moderada con descuento de todas las formas y tamaños. Costos bajos y equipamientos con menos ranuras. ¿Te gustaría descargarlas en la interfaz de la tienda? Sí, no. Sí. Se ha descargado el catálogo de habilidades intermedias. Mapa del viajero. Ofrece 3 rutas alternativas a la cercana ciudad de Ilinorte. ¿Te gustaría descargarlo en tu interfaz de usuario? SM. Sí. Alex se apresuró a hacer desaparecer la notificación y ni siquiera se molestó en configurar el mapa como invisible, ya que se adhirió a la esquina de su visión. Había obtenido todas estas mejoras antes en su vida pasada, no eran nada digno de mención. La verdad es que solo la caja de botín habría sido suficiente para emocionarlo, pero había vislumbrado otras cosas y... Has matado al jefe del escenario 2. Se han otorgado recompensas adicionales. Elixir de refinamiento de alto grado, consumible. Un suministro denso de aura pura de aspecto de alto grado. Diseñado para guiar y ayudar al refinamiento en la preparación para la formación de un núcleo espiritual. 3 pizarras de instrucción de habilidades. Crea una guía de instrucciones para ayudar a aprender una habilidad. El usuario debe cumplir con todos los requisitos de habilidad conocidos. El usuario ya debe poseer la habilidad. Las habilidades se pueden descargar desde la biblioteca personal. Las pizarras de instrucciones se romperán después de un uso. Alex se quedó sin aliento. La pesadilla es el regalo que siempre da, era, evidentemente, una frase que significaba 2 cosas diferentes para 2 personas muy diferentes. Cualquiera de estas recompensas habría sido un recurso valioso fuera de la pesadilla, acaparado por las familias de magos solo para sus talentos más prometedores. E incluso entonces, conseguir ambas, todo fue un recordatorio repentino y claro del propósito de la pesadilla. Eran 1.000.000 de corderos destinados al matadero, y el único propósito de sus sacrificios era crear un pequeño puñado de verdaderos monstruos. Camilla había sido uno de esos monstruos. Y ahora, parecía que Alex también lo era. Nada lo dejó tan claro como leer la descripción de su recompensa final. Piedra del forjador de caminos. Aplicar a una habilidad para crear una ruta de habilidades. Eso fue todo. Sin requisitos, sin adornos. Solo una palabra y una breve explicación, y Alex se quedó sin aliento.
Cayó de espaldas sobre la hierba inclinada y soltó una risa débil mientras invocaba el objeto que tenía en la palma de la mano. Era solo una pequeña roca, lisa como una piedra de río, con un par de runas que no podía leer. Y, sin embargo, lo era todo. Así que aquí es donde el destino empezó a tomar rumbo para nosotros, ¿eh? El lecho del arroyo estaba lo suficientemente alejado de la ciudad como para que pudiera ver a lo lejos el salón del gremio desde donde estaba. Sus ojos se pusieron vidriosos al recordar cómo había sobrevivido en su primera vida. Había tenido su sentido del peligro, claro, pero no lo había ayudado aquí. Durante toda su vida en la tierra le habían enseñado que él era el loco, pero cuando su rasgo se había fortalecido repentinamente a partir de su despertar, había pensado que debía haberse vuelto loco. No, la razón por la que sobrevivió fue simple suerte. No había dormido esa primera noche y estaba tan agotado por el trabajo y la falta de sueño que en algún momento se desmayó sin apenas beber agua. Cuando volvió en sí, ya estaba bajo tierra con los demás. A partir de ahí, todo había sido una cosa tras otra, traición tras traición, hasta que finalmente se detuvo a mirar a su alrededor y descubrió que era el único que no había caído muerto. No había tenido tiempo para planificar ni conspirar, simplemente había seguido el camino de las habilidades básicas del guerrero, pieza por pieza, comprando cada una de las que le ofrecían hasta que estuvo a un paso de calificar para la clase de guerrero. Pero ahora él lo sabía mejor. La información era el recurso más acaparado en Nightmare y las rutas de habilidades básicas eran justamente eso, básicas. 16 rutas, 8 de combate y 8 de no combate, y eran muy limitantes en todos los sentidos, excepto por su mera conveniencia. Si Alex hubiera continuado por esa ruta en lugar de arruinarse aún más con un cambio de último minuto a herrería, en algún momento habría visto su potencial limitado. Sin alinearse bajo una constelación, al menos. La idea no le provocó a Alex el escalofrío habitual. Su mente se sentía muy lejos de su cuerpo mientras alineaba la piedra en el suelo junto a las pizarras, el elixir y la caja de botín de la pesadilla. La piedra del forjador de caminos hacía exactamente lo que su nombre implicaba, permitía forjar el propio camino de habilidades, pero sin barreras que se adaptaban a la voluntad del jugador. Su uso prácticamente garantizaba una misión de clase encadenada que podía conducir a mejores mejoras de clase en lugar de las misiones de clase habituales que podía activar la clase base. Y en un mundo en el que los requisitos de clase y las condiciones para los activadores de misiones de clase específicas estaban tan estrictamente protegidos, eso la convertía en un recurso invaluable. Algo que no esperarías adquirir solo 2 días después del apocalipsis. Pero lo más extraño de todo esto no fue que Alex hubiera recibido lo que siempre había deseado, sino que se dio cuenta de que ya no lo necesitaba. Porque a pesar de todos los errores que había cometido, todos los giros y espinas que se habían interpuesto en su camino, todas las traiciones, al final casi había llegado. Había estado allí, a su alcance, antes de que quedara paralizado por arte de magia y todos los que le importaban hubieran sido asesinados y todo le hubiera sido robado sin piedad. Pero el caso es que ahora conocía el camino. Sabía cómo conseguir a Blacksmith Warrior, por sí solo, y tal como su linaje siempre le decía, sabía que lo que siempre había querido realmente se encontraba más allá de eso. Y todavía lo quería. Quería que la adrenalina que Liz le había dado antes de morir, la sensación de todas sus partes, su lado guerrero, su lado herrero, su dolor y sufrimiento, su alegría y esperanza, se reunieran en un solo ataque. Que se convirtieran en una existencia singular. Si esa no era la iluminación de la que tan a menudo hablaban los inmortales, él no sabía qué era. Sin embargo, a pesar de su resolución, su mano permaneció allí un segundo más, inmóvil, sobre la piedra. El impulso de aplastarla de todas formas solo se interrumpió cuando un pez no muerto cayó al suelo frente a él. Se quedó allí estúpidamente flotando por un momento. Alex soltó una risita mientras empujaba suavemente su cuerpo descarnado de nuevo al agua. Puso la piedra fuera de la vista y la guardó en su bolsillo, luego sacó todo lo que había saqueado de Leonard para inspeccionarlo además del resto de sus recompensas. Espada abandonada, poco común, grado D. Una espada larga que antaño era noble y cuya naturaleza se vio alterada junto con la de su dueño, ahora provoca una muerte lenta a todo lo que toca. Rasgo, sepsis. Vaina encantada, común, grado E. Tallada en roble añejo y encantada para adaptarse a cualquier espada. Diseñada para contener y ocultar el aura. Dagas de acero, común. Dagas gemelas de acero fino. Fragmento de hueso de no muerto, material, grado C.
Un hueso infundido con esencia altamente condensada hasta el punto de volverse casi irrompible. Piedra de habilidad, corazón de león, jefe de escenario de nivel 17. Actívalo para tener la posibilidad de obtener una habilidad aleatoria de un enemigo. Alex dejó esos 5 artículos a su disposición y guardó los demás en su inventario. La verdad es que ya había echado un vistazo a todo cuando los tomó de las cenizas del jefe y las únicas otras gotas dignas de mención fueron un anillo que le dio un aumento de +5 a su estadística de fuerza, y otros para igualar percepción y lucidez, una estadística que ni siquiera tenía. Pero había una razón por la que el mundo no estaba gobernado por niños ricos con 1000 anillos en sus dedos meñiques, por lo que simplemente equipó el anillo de fuerza y guardó el resto para más tarde. Luego estaba el núcleo que su espada había devorado. Ese asunto era completamente confuso, pero optó por no detenerse en él por el momento. Entonces veamos, ¿qué hacer? Alex se dio unos golpecitos en la barbilla mientras pensaba, tratando de determinar sus próximos pasos. Pero todas sus recompensas pasaron de largo por la parte de su cerebro capaz de pensar críticamente y fueron directamente a la parte que solo quería disfrutar de todo. Parpadeó cansado, recostándose en el pasto, con la mente en blanco. El tiempo pasó así. Lo supo porque ya se habían formado nubes en el cielo matutino y acababa de contar su segundo elefante. El aroma de las castañas carbonizadas le llegó a la nariz con una suave brisa, que era esencialmente la versión natural de la lavanda o la hierba de limón en este mundo moribundo. Un suspiro apacible escapó de sus labios, recordándole días pasados. Dio un largo bostezo y se quedó dormido. Lo siento, Alex, dijo una voz enana. Se oyó un ruido sordo cuando el maestro forjador se sentó en la terraza junto a él. Su voz era profunda y grave. Sí, no tengo nada que enseñarte, pero tampoco debería echarte a patadas de esa manera. He deshonrado tu pasión y no me enorgullezco de ella. Habló, pero Alex apenas lo escuchaba. Su mente estaba ocupada disfrutando de la paz de la naturaleza. Desde más allá de las ondulantes colinas, la risa de los niños del pueblo llenó lo que de otro modo podría haber sido un silencio incómodo y él simplemente se quedó tendido de espaldas, con la cabeza apoyada en las palmas de las manos. Sin molestarse en apartar la vista del cielo para mirar al enano. Observar las nubes nunca es aburrido en este planeta. ¿HM? ¿Qué? ¿Una disculpa? Su mente perezosa poco a poco lo alcanzó. Han pasado ya 3 semanas desde que llegué aquí, ¿por qué ahora? ¿Y por qué importa realmente? Está bien, dijo Alex finalmente. Disculpa aceptada. De todos modos, lo que dijiste no era falso. Es cierto, no siento mucha pasión por el oficio. Alex esperó a que tomara eso como la despedida que era. Volverían a su base de insultos ocasionales o comentarios malhumorados con una buena dosis de evasión mutua. El enano diría algo sarcástico sobre él por ser un holgazán, se pondría de pie, se iría y eso sería todo. Solo un maestro forjador gruñón y su aprendiz no deseado que no pudo escapar de una oportunidad que no quería. Este sería solo uno entre los innumerables encuentros extraños en el universo, que se olvidaría con el tiempo como todos los demás. En cambio, el enano tuvo que hablar. Lo sé, dijo. Alex hizo una mueca ante el tono melancólico y la cantidad de significado detrás de la palabra. Así que ya lo sabes, ¿eh? Sí, puedo saber cuando un hombre no está completo. Eso fue suficiente para llamar la atención de Alex, por lo que con un gemido cansado se sentó. Las nubes eran bonitas, pero los jardines también eran hermosos, algo que atribuyó, a regañadientes, a su cuidador. El enano midió su ganado con ojos antiguos y Alex, sabiamente, dejó de lado cualquier confusión sobre lo que ya debía haber sido obvio para él a esta altura. Ya veo, dijo. Mi presentimiento era correcto en ese momento, las cosas simplemente no cuadraban. Un idiota sin pasión entró, empeñando lo que solo podía ser una antigüedad enana como si fuera suya y vi rojo. Perdóname por enojarme tanto, no importa el perdón. Mi enojo fue injustificado y eso es todo. Esa espada de Wyvern podría haber sido fabricada por nadie más que tú. Antigüedad enana. El pensamiento se desvaneció lánguidamente y Alex estuvo a punto de hacer la pregunta obvia, de agarrar el cebo que colgaba del anzuelo. Pero el impulso se desvaneció con la misma rapidez entre las nubes cuando volvió a mirar hacia arriba y respondió con el mismo sarcasmo taciturno que solía hacer. Gracias por el cumplido.
Su maestro forjador resopló, herrero inmortal o no, por supuesto no hay nada que pueda hacer por tu dolencia, pero las estúpidas costumbres y el honor requieren que corrija este error de una forma u otra. Suena duro. Si lo deseas, y si juras guardar el secreto, Alex, te revelaré los secretos de mi especie, la historia de los ancestros enanos y la verdad detrás de las habilidades de tu linaje. No. Alex no tuvo que pensarlo mucho. Ya no tenía sentido, saberlo solo le traería dolor. Pasó un momento en silencio y finalmente comprendí la gravedad de la situación. Gracias por la oferta, eso es mucho. Su amo resopló, claro que sí, ingrato. Han perecido ejércitos por el tipo de información que te habría dado. Maldita sea, tal vez podría haber vendido esta información, no, definitivamente habría sido una promesa infalible, ¿eh? Alex chasqueó la lengua y su amo tenía una mirada incrédula en su rostro. Sí, de todos modos, me han ofrecido una recompensa y la han rechazado. Mi deuda de honor ha sido saldada, o eso dice la tradición. Ahora, ¿por qué no te haces útil o algo así, maldito gorrón? Sí, sí. Alex le hizo un gesto de despido poniendo los ojos en blanco y su amo enano murmuró malhumorado sobre las 3 comidas a la semana que su arreglo requería que él proporcionara. Alex se encontró perdido en sus pensamientos otra vez. Había pasado casi un año desde la derrota de la Tierra, y desde ese último asalto había sentido que faltaba una parte fundamental e integral de su alma. La verdad era mucho peor que eso, maldito sea su triste destino. Tal vez hubiera existido otra versión de su vida, una en la que las cosas hubieran terminado de manera diferente, en la que no hubiera estado tan destrozado. Habría estudiado mucho con su maestro enano, habría exprimido al inmortal para sacarle todo el conocimiento que valía. Tal vez entonces hubiera aceptado la oferta. Lo habría seguido hasta las cavernas que sin duda tenía debajo de su casa, habría leído los pictogramas que estaban grabados en sus paredes, habría aprendido la verdad del universo y, si tenía suerte, habría heredado el oficio de sus antiguos antepasados enanos. Tal vez, pero ese no era su destino. Su vida terminaría con el muerto en algún calabozo en algún lugar, probablemente traicionado, y eso sería todo. El pensamiento trajo consigo un matiz de tristeza y él estaba más que feliz de dejar que éste flotara con las nubes y desapareciera. Es una pena, dijo su amo. Lo de la espada, claro está. Tiene una voz tan fuerte y, sin embargo, su amo es incapaz de escucharla. Bien, escucha. Alex casi se burló cuando el maestro se alejó, pero había un matiz de tristeza en su tono que lo hizo reflexionar. Eso, y un recuerdo que las nubes se negaban a quitarle. Levantó su espada de dragón por encima de su cabeza y sacó una pequeña parte de su vaina. Por un segundo, casi pudo imaginar una vibración en el acero de ella. Tan fantasioso como era. Ella, La dejó a un lado y una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Bueno, al menos es una linda idea. Pensar que sus batallas no las libró solo. Antes de que Alex se diera cuenta, ya había estado sosteniendo su azote de no muerto contra las nubes, la luz del cielo casi se filtraba a través de las grietas a lo largo de su rostro. Su aura se había vuelto extrañamente silenciosa desde su pelea con el jefe, casi como si hubiera entrado en una especie de hibernación, pero aún podía sentirla allí, dañada pero no perdida. Cerró los ojos y reflexionó sobre el momento en que había usado cortar contra el jefe. Algo en la habilidad resonó con su espada, lo suficiente como para tocar el vínculo de Lilith. Recordó el tono estridente de su metal mientras se comía el núcleo, imaginó tristeza allí ahora. Anhelo, un deseo sombrío. Tal vez era solo imaginación, pero había valor incluso en eso. Se encontró en un trance meditativo antes incluso de darse cuenta. Conciencia y mando. Uno posibilita al otro, y sin embargo, la conciencia misma es algo que debe ser comandado. Una espiral sin fin, uno antes del otro antes del uno, y en el centro, el origen de mi voluntad. Se han consumido 2.600 cristales de esencia. La esencia se arremolinaba en el espíritu de Alex. La hacía circular allí, un poder sin límites que se integraba con su alma, se unía a su ser, se entrelazaba con su esencia vital. Y una vez que lo hubo refinado todo, miró hacia su esencia vital misma, hacia el sol que era su alma. De la misma manera que cada otro ejercicio de poder tenía un patrón de esencia único, los humanos no eran diferentes. Cada criatura viviente tenía una firma de esencia única, como se la llamaba. Un patrón de esencia en el núcleo de su ser que constituía el tejido de su alma. Y a medida que tejían más esencia en ese patrón,
A medida que transformaban esa nueva esencia en patrones para habilidades, hechizos y todos los demás poderes, esos nuevos patrones cambiaban su firma de esencia, modificando el tejido de su ser muy levemente. Alex se concentró en el patrón de Sever. Leyó el tejido de su alma, rastreándolo hasta la habilidad, agarrándolo con sus sentidos y estirándose hasta que la comprensión, algo parecido a ella, llegó. Limpiar y cortar, ambos cortan desde el alma. Has subido de nivel. +3 arcano. Has alcanzado el nivel 15. No podrás seguir subiendo de nivel hasta que hayas elegido tu clase base. Visite la página de clases en su interfaz para conocer las clases elegibles para las que cumple los requisitos. Alex abrió los ojos. Cuando intentó sentarse, descubrió que todas sus nuevas recompensas estaban esparcidas desordenadamente por todo su cuerpo en lugar de en los ordenados montones en los que las había dejado, como si fuera hijo único reviviendo su recuerdo navideño favorito. Bien, en cuanto a qué hacer. Primero, Alex mezcló el elixir de refinamiento, las tablas de instrucción de habilidades y la caja de botín de pesadilla en una pila y los clasificó como para más tarde mientras los escondía en su inventario. Todos eran inmensamente valiosos, pero esperaba irse de esta ciudad en el transcurso del día y aún tenía cosas por hacer. Y a diferencia del botín obtenido con recompensas y saqueo, existía la teoría de que las cajas de botín de pesadilla tenían recompensas más individualizadas y no eran completamente aleatorias. Si tenían algún uso situacional, entonces tenía algunas ideas para probarlo. Luego, sostuvo la piedra de habilidad de Leonard en su palma. Tenía los bordes irregulares, pero aparentemente era solo una roca normal, excepto por la pequeña cantidad de esencia que podía sentir allí, pero si la aplastaba, tendría la posibilidad de obtener una de las habilidades del jefe. A veces, estos pueden ser un poco difíciles de evaluar. No eran particularmente raros en el caso de los jefes, pero el hecho de que vinieran de un jefe de escenario generalmente significaba que tenían una mayor probabilidad de otorgar una buena habilidad en lugar de simplemente desmoronarse en tu mano. Pero las probabilidades de obtener una habilidad para la que cumplías los requisitos o la que querías seguían estando en tu contra, simplemente por las leyes de la suerte acumulada. Y era aún peor para Alex, que ya tenía muchas de las habilidades que necesitaba guardadas en su biblioteca personal. Por eso la mayoría de la gente las vendía. La parte complicada era que el valor de mercado de la piedra tendía a cambiar drásticamente una vez que se activaba, subía o bajaba mucho, mientras que solía permanecer en el medio antes de su activación. El jefe nigromante del escenario 1 también había dejado caer uno, pero Alex no pensó que tendría nada de valor, así que se lo dejó a Jun. Sin embargo, esto podría sacarle un buen dinero una vez que dejara pesadilla. Muy bien, entonces queda desactivado. Lo hizo desaparecer en su inventario junto con los demás objetos. Luego, colocó las armas y la vaina que había dejado caer el jefe y las colocó en una categoría separada. Eso solo dejó 2 elementos, el fragmento de hueso de corazón de león y la piedra del forjador de caminos. Después de pensarlo un poco, Alex hizo desaparecer el fragmento de hueso. Entonces volvió a tener la piedra en la mano, sintiendo su peso frío en la palma y rozando sus bordes lisos de piedra de río con las yemas de los dedos. Oh, la fortuna que me harás. Sin embargo, a pesar de todas sus intenciones de venderlo, a pesar de que ya ni siquiera lo necesitaba, aún existía un atractivo en el poder que contenía. De la misma manera que las habilidades que elegiste alteraron tu firma de esencia individual, la selección de clases del sistema funcionó sobre la misma base de reconocimiento de patrones. Leía el patrón de tu alma, moldeado por todas las habilidades que habías acumulado, y ofrecía opciones de clases que coincidían con él. Pero lo que hizo que Pathforger fuera tan fuerte es que, en lugar de ayudarte a hacer coincidir tu firma con una clase fija, hacía lo contrario, adaptando todas las opciones de clase conocidas en torno a tu firma de esencia. Era la diferencia entre tener una o infinitas opciones y, teóricamente, era posible obtener cualquier clase que se pudiera asociar con él si sabías lo que estabas haciendo, incluso aquellas que el sistema ni siquiera había visto. Pero si no lo necesito, pues ya está. Alex suspiró y lo hizo desaparecer en su inventario también. Decidió que ya se había dado suficientes gustos por hoy y no revisó sus logros. No había aparecido una ventana emergente para un nuevo atributo o título, por lo que probablemente no habría nada importante allí. Vamos, murmuró, no vamos a tener un domingo tranquilo, muévete. Miró su espada una vez más, preguntándose por qué demonios la había sacado en primer lugar. Era arriesgado. La puso también en su inventario,
pero con la imagen de dejarla suavemente en el suelo en lugar de tirarla al almacén. Le gustaba pensar que marcaba una diferencia, incluso si sabía que no era así. Luego, decidido a pasar por la forja, Alex se levantó y caminó audazmente por la ciudad bajo la luz del día. Bueno, caminar puede haber sido una exageración. Caminaba medio deambulando, medio caminando, recordando muy de repente que, aunque la gasa que le habían regalado detenía los efectos de sepsis, no servía para nada para el resto de su dolor. Todavía estaba cubierto de cortes y heridas de la cabeza a los pies. Y a medida que se adentraba más en la ciudad, podía sentir que muchos lo observaban desde el interior de sus casas o desde las esquinas de los callejones. No era como si estos no muertos tuvieran miedo a la luz del día. Eran más débiles, pero no había ninguna razón por la que no pudieran cazar a un cordero extraviado. Pero al mismo tiempo, sabían quién había asesinado a su jefe. ¿Soy solo yo o hay muchos menos? ¿Jun y la gente a la que salvó realmente consiguieron tantos? De todos modos, Alex se sintió agradecido cuando llegó a la forja sin incidentes. No estaba completamente desprovisto de equipo para lidiar con ellos si se les ocurría alguna idea extraña, pero no era ideal que su HP todavía no pudiera recuperarse. Sabía que trabajar con menos del 40% de HP podía ser una experiencia muy incómoda. Algo más que tendré que arreglar, reflexionó Alex. Pasó por encima de los montones de cenizas que había justo fuera de la puerta y distraídamente sacó el núcleo que no había podido agarrar del no muerto Capitán Rank que había matado la noche anterior. Le dolían todas las articulaciones cuando se inclinó. No puedo esperar para finalmente subir de clase y curar todas estas heridas. Ni siquiera había tenido que consultar la pestaña de misiones de clase para saber que el guerrero herrero aparecería allí, al igual que no había tenido que abrirla para saber cuál sería la misión de esa clase. Él hizo una mueca. Parecía una decisión fácil de tomar la noche anterior, pero... ¡Hola! ¡Qué coincidencia! Alex se estremeció y tomó su cuchillo. De repente, se dio cuenta de que el hombre estaba sentado en un taburete solitario en medio de la abarrotada y devastada forja. La puerta de la forja prácticamente no existía ahora, y sin embargo, Alex tardó varios segundos en notar la presencia del hombre después de entrar. Incluso con la brillante armadura dorada debajo de su capa y la desagradable sonrisa aburrida en su rostro, él era el guía que los había llevado hasta allí. 12 Belric, Alex frunció el ceño. El hombre entrecerró los ojos por un segundo antes de recuperar su comportamiento casual. Qué extraño, pensé que me había presentado simplemente como Belric. Mierda. Ah, no importa. Qué bueno que estés aquí, estaba a punto de ir a buscarte. Para. Alex hizo todo lo posible por parecer desconcertado. Belric no había aparecido así en su última vida, lo había desconcertado por un segundo. Pero tampoco había superado el segundo escenario en su última vida. ¿Había cambiado algo? El guía bostezó, ¿qué quieres decir con para? Luego, con un simple movimiento de muñeca, apareció una nueva notificación en la interfaz de Alex. Un portal negro se abrió detrás de él, vamos, ya vamos tarde. Si te quedas atrás, no te dejaré esta vez, te arrastraré conmigo. ¿Qué? Alex, cegado por la visión, abrió la interfaz. Leyó la notificación una y otra vez, tratando de racionalizar lo absurdo de la situación. Finalmente, comprendió la gravedad de la situación. Jesús Cristo. Logro desbloqueado. Bastardo confiado, te enfrentaste a más de 10 enemigos tú solo. Más 130 cristales de esencia. Logro desbloqueado. Crecen muy rápido, has mejorado una habilidad al rango de aprendiz. Más 200 cristales de esencia. Logro desbloqueado. Dios mínimo máximo, has ocupado todas tus ranuras de esencia disponibles en habilidades. Más 10 cristales de esencia. Logro desbloqueado. No necesito un equipo de boxes, te enfrentaste al jefe del escenario por tu cuenta y, supuestamente, sobreviviste. Más un cristal de esencia. Logro desbloqueado. A la vanguardia, has derrotado a un jefe del escenario 2. Eres uno de los 4196 que han desbloqueado este logro. Más 800 cristales de esencia. Logro desbloqueado. Engendro de pesadilla, has derrotado al jefe del escenario tú solo. Eres uno de los 24 que han desbloqueado este logro. Se ha añadido, pase bit pesadilla, a tu inventario. Ficha de pesadilla, X3 se ha añadido a tu inventario. Nueva notificación.
En vista de tus grandes hazañas, se ha añadido invitación a la reunión a tu inventario. Nota. Para todos los que hayan desbloqueado el logro, engendro de pesadilla, la asistencia a la reunión es obligatoria. Un guía del sistema llegará a recogerlo en breve. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 14. Ante la insistencia de Belric, Alex atravesó la puerta de obsidiana del portal. Y a un mundo sin luz. ¡Qué extraño! No, no es extraño. Es incorrecto. Mentí, dijo Belric. No llegamos tarde, en realidad vamos adelantados. Unos 3 minutos, más o menos. Ten cuidado, es un camino recto, pero si me golpeas los talones te romperé. La entrada se cerró tras ellos, creando una especie de oscuridad que no se diferenciaba de la ceguera total, de la pérdida del sentido de la vista. Alex no tuvo que mirar para saber que no había estrellas en el cielo. Esto está mal. Nightmare debería tener el presupuesto para el transporte instantáneo. E incluso los canales comunes todavía tienen estrellas observando desde arriba. Alex empezó a caminar. Podía notar por el sonido de los pasos que Belric no estaba muy lejos. Tenía el pelo erizado, pero su rasgo no le decía que estuviera en peligro. Al menos no físicamente. Eso no lo tranquilizó. Belric había sido su guía en su última vida, y Alex sabía bien que no tenía que levantar un brazo para lastimarlo. En realidad, no tenía que hacer nada para lastimarlo, solo tenía que ser negligente en su trabajo. Los guías del sistema eran representantes del propio sistema, el poder que ejercían sobre ellos no era poca cosa, y venía con una responsabilidad acorde. Negligencia. ¿Eso fue todo? El hombre bostezó, y aunque Alex no podía verlo, entrecerró los ojos cuando se detuvieron. 2 minutos ahora, dijo Belric. Veo. El hombre volvió a empezar, sin querer entrar en detalles. Alex lo siguió, cada vez más perplejo y cauteloso. Estaba seguro de que se trataba de un canal privado. Debía haberlo preparado antes de ir a recogerlo. Eres un tipo extraño, dijo Belric finalmente. Su tono tenía el tono gracioso de una conversación aburrida. No eres un mago. No tienes patrocinadores. Hasta donde sabemos, has pasado los últimos meses trabajando o vagando por los casinos. Y, sin embargo, eres un herrero. Mi padre me enseñó el oficio, dijo Alex, cuando todavía vivía. Añadió un tono triste a la última parte. Era la respuesta que había preparado por si alguien sentía curiosidad y, aunque no había pensado que necesitaría usarla, dudaba que el sistema tuviera tanta información como para contar toda su vida y refutarlo. Belric murmuró sin comprometerse, 1 minuto ahora. Solo se oía el sonido de pasos llenando el espacio mientras caminaban. ¿Por qué sigue mencionando la hora? ¿Diablos? ¿Para qué servía esto? Olvídense del transporte instantáneo. Tener un canal privado en un lugar como Nightmare tenía que ser ridículamente más caro. Uno pensaría que se usaría para reuniones secretas o con fines nefastos, cosas que no deberían hacerse bajo la mirada indiscreta de la constelación. En cambio, estaban allí simplemente dando un paseo tranquilo. Alex se quedó tan absorto en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de que Belric se había detenido de nuevo. Casi. Se aseguró de detenerse en seco antes de chocar con él. Si estaba dispuesto a dejar atrás a un recién despertado en las nieblas del alma por ser demasiado lento, entonces no dudaba de que rompería algo suyo si rayaba esas finas botas de cuero. No hiciste ninguna pregunta, dijo Belric. ¿Qué? Ah, ahí vamos. Pero todavía no son las personas adecuadas. Ni siquiera, ¿a dónde vamos? O, ¿para qué nos reunimos? Anoche también te mostraste así, sin preguntas. Su voz era monótona. Alex no podía decir que era eso sin ninguna expresión con la que trabajar. ¿Acusación? ¿Sospecha? ¿Interés? No sabía que se me permitiera hacerlo. Señor, si pudiera, ¿podría decirme por qué nos han reunido? No estoy en libertad de discutir eso. Entonces, ¿por qué? Aún así, continuó, me han asignado como tu guía y, dado que parece posible que sobrevivas a la pesadilla, deberías saber más sobre lo que eso implica. Como alguien que acaba de integrarse al sistema, tienes derecho a un guía del sistema en cualquier circunstancia en la que el sistema se utilice para contratos o estipulaciones de cualquier tipo, y este acuerdo será válido durante la totalidad de la integración. Represento al sistema, pero debes comprender que estoy aquí para ti y que este acuerdo es para tu beneficio. Jaja.
Lo dijo todo con el ritmo de una recitación ensayada y Alex luchó por no poner los ojos en blanco. Un momento después, Belric bajó la mano y la luz siguió el movimiento como si estuviera bajando una cremallera en el espacio vacío. Su voz se volvió repentinamente más severa cuando se volvió para mirar a Alex, sus mechones dorados fluyendo alrededor de su rostro por el viento repentino. Hasta aquí he llegado, pero déjame darte una advertencia. Mantén la cabeza gacha. No quieres llamar la atención todavía, no más de lo que ya has hecho. Y por favor, por el amor de todos los primordiales, no aceptes nada sin mi presencia. Si te ofrecen patrocinio, llámame. No pueden negarme el acceso a donde se están llevando a cabo las negociaciones. Bien, porque la última vez salió muy bien. Alex dio otro paso, ansioso por salir de la oscuridad sin dirección. Lo tendré en cuenta. Ah, ¿y Alex? Sí. Los ojos de Belric tenían una cualidad sardónica que su expresión aburrida no reflejaba. El único tipo de persona que no hace preguntas es aquella que ya tiene todas las respuestas. De repente, se escuchó un zumbido en el aire cuando la puerta se cerró. Un zumbido llenó el espacio, como el sonido de una aspiradora que se apaga y Alex se quedó estupefacto. Maldijo su falta de previsión por dejar que su aprensión se apoderara de él. Y después de haber usado el honorífico del hombre también. Pero tampoco había nada más que sacar de ello. Nunca había logrado entender bien a Belric en su última vida, y poder ver la expresión del hombre no le había servido de mucho para saber de qué se trataba realmente. De todos modos, tenía razón. Alex ya sabía dónde estaba. El centro de reunión. Precio de la entrada, una ficha de pesadilla. Tarifa de admisión, exenta. Alex se centró en el tema y luego observó el entorno. Los pisos eran de madera con una decoración que recordaba a una posada y que encajaba con la época de pesadilla, aunque no fuera por su exuberante brillo. Los trofeos que decoraban las paredes eran frescos y no parecían ser capaces de resucitar como muertos vivientes, sino más bien como si los hubieran cazado el día anterior. No debería estar abierto tan temprano. El centro de reunión se usaba como el único refugio seguro en Pesadilla, pero no servía de mucho, ya que solo estaba disponible directamente después de los escenarios o en ocasiones especiales. Su propósito principal era, como su nombre lo indicaba, proporcionar un terreno neutral para la negociación y el comercio entre los jugadores, pero ahora no veía mucho sentido en eso, con tan pocos de ellos alrededor. El comedor era muy grande, pero estaba completamente vacío salvo por su escaso personal. Eran esqueletos literales, sin carne en los huesos. Había un mostrador de información en la pared opuesta a él y una multitud de camareras y cocineros, posaderos y limpiadores, asistentes y unos pocos comerciantes. Todos se pusieron de pie al unísono cuando dio su primer paso. Había una alfombra roja extendida frente a él, roja de verdad, y formaron una fila a cada lado de ella, haciendo una reverencia. Bienvenido, estimado cliente, resonaron sus voces. Y sin importar cuánto tiempo esperó Alex, su arco se mantuvo. Espeluznante. Más allá de eso, de hecho. No eran como los no muertos de la noche anterior que habían conservado la apariencia de quienes habían sido de alguna manera pervertida. No, estos no muertos habrían tenido sus almas retorcidas y deformadas por completo para cumplir con una nueva personalidad. Hasta el punto de que no eran diferentes de los robots o incluso de los personajes de algún juego. Por aquí, por favor, le indicó el encargado del mostrador. Alex aceptó, agradecido de que su espada estuviera en reposo. Estaba seguro de que ella le pediría que los limpiara a todos, incluso de su inventario, y eso habría sido una idea ridículamente mala. Me pregunto si así es como a Camilla le gusta que la reciban en casa. Diablos. Camilla, incluso podría estar aquí ahora mismo. Su vida antes de la integración era un misterio para él, pero había terminado Nightmare entre los 5 primeros. No era difícil imaginar que también podría haber recibido este pase VIP. Y ella tuvo que haber jurado lealtad a su constelación antes para volverse tan poderosa como lo hizo. Las constelaciones, no fue difícil llegar a la conclusión de que eran de lo que se trataba todo esto. Alex frunció el ceño ante la falta de dolor en sus pasos mientras avanzaba, encontrando un lado positivo en todo esto por lo que estar agradecido. ¿Dónde están los demás?, le preguntó al encargado. Ah, sí, estimado cliente, debe estar refiriéndose a la reunión a la que lo han convocado hoy. Los demás ya han llegado. Nuestros coordinadores no desean forzar la interacción entre nuestros estimados invitados si no es lo deseado. Usted es libre de mezclarse con los demás mientras espera.
felicitaciones, se le ha concedido la oportunidad de reunirse con las constelaciones. Por favor espere, será recibido en breve. Cola, 2424. Alex miró confundido alrededor del lugar vacío. ¿Y bien? No hay nada mejor que esto. El centro tenía algunas habitaciones privadas y quizás también algunos campos de prácticas, pero no se le ocurría ningún otro lugar en el que pudieran refugiarse. Entonces, por favor muéstrame todos los vestíbulos disponibles. Como desee, estimado cliente, asintió el encargado y la lista apareció en la interfaz de Alex. Se desplazó, y se desplazó. Y se desplazó. Se le revolvió el estómago y empezó a sentirse profundamente perturbado por lo que encontró allí. Advertencia. Quienes entren en las salas VIP deberán jurar secretos sobre todo lo que presencien. Solo podrán comentar su experiencia con otras personas que hayan hecho juramentos similares. ¿Aceptas estos términos? Sí, no. Esto está mal. Alex se sintió indignado cuando respondió sí. No, esto está muy mal. La pesadilla no era solo un lugar en la mente de Alex, no era solo un mal recuerdo, o un breve episodio de 3 meses que marcaba el comienzo de 15 malos años. No, se parecía más a su homónimo en lo que representaba, y aunque había momentos que atormentaban sus sueños con más frecuencia, este había sido el lugar donde todo había comenzado. Donde todos comenzaron. Antes de que crecieran y se convirtieran en los monstruos que realmente eran, este era el lugar donde nacieron esas pesadillas. Alex dio un paso vacilante y tembloroso hacia adelante mientras el espacio se agrietaba y se deformaba a su alrededor, un efecto que reconoció de forma distante como signo de que se encontraba en un reino de bolsillo. El cielo estaba oscuro y antorchas encendidas cubrían las paredes con fuego como las de la noche anterior. En cierto modo, había estado agradecido por Pesadilla y su maliciosa crueldad. En su última vida, habría sido mejor que no viniera en algunos aspectos, tal vez hubiera sido más poderoso, más estable. Pero en otros aspectos, lo había preparado para lo que estaba por venir. Había sido una lección dura, pero temprana, de tener cuidado con quien confiaba y con lo que se necesitaba para sobrevivir en un mundo lleno de monstruos. Unas voces le hablaban mientras caminaba. Había más muertos vivientes, pero sus palabras eran distantes. Estaba demasiado distraído para escuchar. El paso de Alex se tambaleaba. Había tótems altos a lo largo de su camino, con esculturas demoníacas grabadas en sus rostros y él miraba las marcas familiares con desconcierto. Esto está mal, pensó. Esto no debería estar aquí. Caminó hacia adelante sin hacer caso. Sus botas chocaron contra el crujido de la arena. La costa de noche era algo aterrador. El cielo se vislumbraba oscuro con nubes en lo alto y no se podía saber dónde se encontraba el horizonte con las profundidades del océano. No se podía saber dónde se encontraban las rugientes mareas con la arena empapada de sangre, dónde rondaban las corrientes de resaca y cuál sería el último paso. El choque de las olas apenas se podía oír por encima del sonido del acero esa noche, y ninguna percepción había ayudado a Alex a analizar dónde se encontraba el cielo con la tierra. Había sido una oscuridad que lo consumía todo. Incluso después de los combates, tuve que esperar hasta la mañana para saberlo. Tuve que revisar los cuerpos a medida que aparecían en la orilla. Alex debió de quitarse las botas en algún momento. Sus pies se encontraron con el frío del agua del océano, tirando de la arena entre sus dedos. Aguas tranquilas, una noche pacífica, el horizonte estaba iluminado por la suave luz de las antorchas, un suave rasgueo acústico permaneció en sus oídos y alguien le ofreció algo de beber. Le tomó un tiempo recordar dónde estaba. Esto es Pesadilla. Sala 12, Bar Tiki Avellano. Las mujeres jóvenes llevaban hierba alrededor de la cintura mientras bailaban, no parecían muertas vivientes, su carne no se pudría cuando le sonreían, pero todo era igual. Un hombre que Alex reconoció pero con el que apenas había hablado estaba descansando en una silla de playa cercana. Levantó su coco y le dirigió una sonrisa amistosa. No. El espacio se agrietó a su alrededor cuando abandonó el reino. Había elegido piscina olímpica, aunque una parte de él todavía lo negaba. Otra parte esperaba que no fuera así. Elizabeth Ainsworth, heredera de la aurora dorada, futura mano divina de la 13ª Orden Celestial, nadaba como una mariposa. De repente se detuvo, como si percibiera la perturbación en el espacio, y se volvió para mirarlo con expresión interrogativa. Alex asintió rápidamente, hizo un breve gesto con la mano y se fue de allí. Un bar sureño. Una discoteca española. Un pub escocés.
Zonas de restauración. Restaurantes de lujo. Un campo de caballos con monturas esqueléticas. Burdeles. Alex estaba sentado en una mesa impecable con mantel blanco, acompañado por otras 2 personas bajo el sol del amanecer. El calor era suave, no agobiante, pero tampoco dominado por el viento suave de la mañana. A su alrededor había un césped verde y saludable que se mecía con la brisa y un jardín inmaculado cuyas rosas aún goteaban rocío. Todo estaba en perfecta armonía, sereno y tranquilo. Pero Alex todavía lo recordaba. Recordó al hombre con cicatrices de quemadura sentado sobre un ejército de cadáveres en el amanecer de su derrota. Había tenido los ojos rojos de un demonio y el corazón palpitante del guardián de la tierra en su mano izquierda. Y cuando lo aplastó, envió un pulso de energía a través de los horizontes que tiñó los cielos de sangre. Era el recordatorio eterno de Alex de las cosas que los monstruos eran capaces de hacer, el hombre que había matado al rey no muerto y vencido a Pesadilla, él, que había sido el primero en lograr el título de inmortal. Zhao Yushuan no tenía ninguna noción de ser el mismo hombre que atormentaba sus sueños. No tenía cicatrices y sus ojos eran negros y humanos. Su expresión era plácida, sin que le molestaran los demás en la mesa mientras echaba 3 terrones de azúcar en su oro grey. Luego hizo una mueca extraña, como si fuera demasiado dulce. Algunos hombres se enfrentaban a sus demonios con valentía. Alex simplemente revolvió su té de lavanda con una cucharilla, lo dejó en el plato y se llevó la taza de cerámica a los labios. Sus ojos estaban fijos en las nubes, recordando aquellos días que había pasado bajo el mando de su amo en un planeta lejano. Mirando hacia atrás, puede que hayan sido los momentos más pacíficos que jamás haya conocido. Una taza más. Una taza más y luego me puedo ir. Como es natural. De buena educación. Yushuan mojó una galleta en su té y se la comió. Barrió las migajas en la hierba, con la mirada fija pero distante, sus movimientos rápidos e impecables. No se movía sin un propósito, no delataba nada. Y el rasgo de Alex no le advertía del peligro, en cambio, hacía algo nuevo otra vez, y esta vez podía entender lo que le estaba diciendo. Lo sé. Este hombre es el fin del mundo. Pero la atención de Alex no se centró demasiado en el hombre. Claro, permaneció un poco, una cantidad perceptible, pero no más. En cambio, observó las nubes que se elevaban por encima de él. No había elefantes ese día y, de alguna manera, nunca parecían tapar el sol en su desplazamiento. Bebió un sorbo de té y se le vinieron a la mente nombres de buenas mujeres y hombres. Habían confiado en él. El cielo palpitó y luego se oscureció hasta el color de la sangre. Dios. Esto es tan aburrido. Exclamó el tercer hombre. Su nombre era Luan, un cambiaformas de color canela que había quedado entre los 15 primeros en la clasificación de Nightmare. Alex tuvo que hacer un esfuerzo mental para recordar algo sobre él. Había estado en esa mesa antes de que llegara Alex y había estado moviendo la rodilla con impaciencia todo el tiempo. Se detuvo de repente, empujó su silla y se alejó. Voy a tomar algunas bebidas de verdad si alguien quiere acompañarme. El aire se hizo añicos a su alrededor, dejando pequeñas grietas en el espacio que había ocupado que lentamente comenzaron a sanar y cerrarse. Pero Alex no era de los que desperdiciaban una buena excusa. Bebió el último sorbo de té, levantó el meñique por diversión y luego dejó su taza sobre la mesa. Sí, me vendría bien un cambio de aires, le dijo a nadie en particular. El traidor asintió imperceptiblemente y Alex caminó hacia esas grietas en el espacio, siguiendo al hombre lobo a quien sabía dónde. Sala 86, pub brasileño. Así que supongo que Camilla probablemente no esté aquí entonces. Alex supuso que no había revisado los casinos, pero la perspectiva parecía poco probable. En la última hora había ido de sala en sala y se había topado con 19 más. La mayoría los había reconocido. A algunos no. Algunos de ellos probablemente no lograron salir de Pesadilla, se sabía que sucedía. De todas formas, sin importar a quién veía y dónde lo veía, Alex no llamaba la atención innecesariamente. Se había adaptado rápidamente a su nueva realidad y, después del fiasco de la piscina, se había adaptado a sí mismo para ser lo más discreto y olvidable posible. E incluso si eso significaba tomar el té con un verdadero destructor del mundo, no importaba, Alex mantenía la compostura bajo control. Hasta ahora. Se detuvo en seco al entrar en la habitación, su rostro tembló ante un recuerdo lejano cuando notó a la mujer en la esquina. Ya son 20, observó Alex. Tomó nota, eso fue todo lo que hizo.
No sacó su espada destrozada y la hundió en el estómago de la perra. No gritó ni se dio la vuelta para huir. Ambos impulsos lo dominaron por un breve segundo, pero los tragó, los encerró en ese lugar oscuro de su mente. Los dejó pasar y se dejaron llevar en paz. Zhao Yushuan había estado tan lejos de ellos que su traición parecía casi impersonal en cierto sentido. Como un desastre natural que destruyera todo su mundo, había sido un terror incomprensible, sin forma y difícil de racionalizar. Pero no era la única pesadilla que lo acosaba en sus sueños. Había otras, más tangibles, más personales, más escandalosas, más imperdonables. Te rodearé el cuello con mis manos. Y aprieto hasta que oigo el chasquido de... Apenas Alex terminó de pensar cuando la sala estalló en pelea. Pero no fue él quien no pudo mantener la compostura. Luan. La perra vampírica se abalanzó sobre el hombre que estaba parado en la barra. Sus orejas se pusieron alerta ante el movimiento, pero estaba de espaldas. Estaba indefenso y sus uñas estaban afiladas como la punta de un cuchillo. Se movió más rápido, mucho más rápido de lo que los ojos de Alex podían percibir. Se acercó y sus dedos le pincharon la nuca. Y entonces se detuvieron allí. Luan reaccionó con retraso. Oh, hola Ana, dijo girándose. Él agitó la mano frente a su rostro, pero su expresión estaba congelada. Entonces apareció un cronómetro sobre su cabeza y ella desapareció. Se volvió hacia Alex y señaló con el pulgar el espacio vacío donde ella había estado. Es una locura, ¿no? Me dieron uno de esos cuando intenté luchar contra el lobo gris hace un rato. Luan se rió y Alex redujo el ritmo de su corazón palpitante a un ritmo menos sospechoso. Una parte distante de su mente reconoció el apodo de lobo gris y su cuenta mental llegó a 21. Sí, respondió, eso es, simplemente, sí, una locura. Bien, pensó. Estás conmocionado. Pero no demasiado. No has llevado una vida expuesta a la violencia. Mueve ligeramente la mano. Esa última parte fue bastante fácil. El hecho de que Alex no se hubiera lanzado hacia la mujer tenía menos que ver con el autocontrol y más con que ya sabía que esa era una zona libre de conflictos. Dioses, murmuró, me vendría bien un trago. Ja, ¿quién no lo haría después de todo esto, cariño? El hombre detrás de la barra dejó de pulir su vaso y se animó, estimado cliente, ¿qué puedo ofrecerle? Yo no, dijo Luan. Jugo de naranja, dijo Alex. Se acercó a la barra. No había tenido intención de quejarse en voz alta, pero ahora que lo había hecho, actuaría con naturalidad. Jugo de naranja, aunque. Con hielo, añadió rápidamente. Con whisky. Y nada de esa porquería barata. Me refiero a Columbia George, no a Floridas Natural. De alta calidad. El camarero preparó la bebida de Alex a pedido. Luan lo miró de forma extraña, pero había cosas que no se podían evitar. Tropicana era todo lo que podía conseguir en Dicriest y Alex había tenido suerte de encontrar incluso eso después de la purga. Han sido unos días difíciles, explicó. Una excusa endeble, pero hasta la gente normal tiene sus peculiaridades. Serviría. Y, a todos los efectos, Alex era normal. Al menos en comparación con estas personas. Todos ellos habían nacido en este mundo de magia, herederos y herederas, todos ellos, hijos de los mismos líderes mundiales que habían acordado todo esto. La violencia no era nueva para ellos, incluso si no la habían conocido en la escala del apocalipsis. Y todos eran peligrosos a su manera. Incluso Luan. Había sido, con diferencia, el hombre más agradable con el que Alex se había topado, pero no lo confundía con una verdadera simpatía. El hombre tenía el pelo largo y despeinado, pelirrojo, con una mancha negra en el medio, y tenía la estatura de un acróbata y la complexión delgada y musculosa de un lobo. Tenía el aire de una bestia salvaje, pero se movía con la gracia de un talento prodigioso. Incluso cuando Alex estaba en su mejor momento, Luan era el tipo de persona que habría evitado. Bueno, en realidad todos lo eran. A pesar de todo, parecía que a él le iba bien. Alex hizo girar su vaso, muy consciente de que Luan lo estaba observando. Su mirada era depredadora, aunque no hostil, y su miembro se quedó clavado en su cuello. Había pedido una cerveza y bebió un sorbo, pidiéndole al camarero que pusiera algo de fútbol. Alex tomó un sorbo de su propia bebida, un poco disgustado por la combinación de pulpa y whisky. Su ritmo cardíaco se acercaba a niveles normales,
pero Luan había demostrado tener un oído agudo antes, por lo que no dejó que se estabilizara por completo. Hizo girar su vaso nuevamente, sin molestarse en ocultar que estaba perdido en sus pensamientos. Todo había sucedido tan rápido que apenas tuvo tiempo de procesarlo todo. Pero, Dios mío, una piscina olímpica. En pesadilla. Y la mano de Dios había estado nadando en ella. Todo parecía una broma de mal gusto. Y, en realidad, supuso que podría haber sido una broma de mal gusto. Ella también había estado nadando en mariposa. Alex casi hizo una mueca ante la primera impresión fallida, aunque fuera mejor que la de su última vida. Se había encontrado con demasiadas pesadillas en la última hora y eso estaba empezando a afectar su estado mental. Pero a pesar de lo que Belric había dicho sobre mantener la cabeza gacha, Alex sabía que tenía que mostrar su cara aquí. Tarde o temprano su nombre aparecería en las tablas de clasificación y una impresión intrascendente a la altura era mucho más segura para él que ser una amenaza desconocida. Sinceramente, Camilla es probablemente la menor de mis preocupaciones en este momento. ¿Por qué estoy tan concentrado en ella? Bueno, eso no fue ningún misterio. Pasas unas semanas obsesionado con una mujer y luego es difícil sacártela de la cabeza. Alex derramó su vaso y se bebió el resto entero. Miró sutilmente, aunque no tanto, al hombre que estaba a su lado. Abrió la boca y luego la cerró con evidente vacilación. Era hora de empezar a hacer preguntas. Luan. Lo estás haciendo de nuevo, dijo el hombre. Luan no se apartó de la pantalla. Se estaba repitiendo un partido entre dos equipos brasileños que Alex no podía ubicar, pero creyó percibir cierta melancolía en él en ese momento. ¿Haciendo qué? ¿Puedo olerlo, sabes? El miedo. Se burló de su nariz, mostrando una sonrisa penetrante y el corazón de Alex dio un pequeño vuelco. Espera, ¿me había estado rescatando antes? Y, oye, mira. No es que no lo entienda. ¿Ese tipo de ahí? Sería estúpido no tenerle miedo. ¿La vampiresa? Es discutible, pero no es una belleza, te lo concedo. Yo. No hay nada que temer, chaval. No muerdo a la primera. ¿Niño? La mente de Alex hizo una breve pausa antes de recordar su edad. Bueno, eso hizo que las cosas fueran un poco más fáciles en cierto modo. Maldito whisky y jugo de naranja, ahora podía ver el ángulo. No tengo miedo. Gruñó Alex. Luan le devolvió el saludo con un gruñido gutural. No me hables en ese tono, cachorro. Se levantó de repente y golpeó con sus manos ásperas la barra. El vidrio se rompió bajo su palma, lo que hizo que Alex se estremeciera. Fue una expresión sutil, breve y rápidamente cubierta por una aquiescencia hosca mientras chasqueaba la lengua. Aún así, fue suficiente para que Luan abandonara su hostilidad cuando lo vio. Alex era solo eso a sus ojos ahora, un cachorro. Uno con un talento excepcional, claro, pero un cachorro al fin y al cabo. Era un ser mundano, alguien que había vivido en un mundo completamente diferente al suyo. Un cachorro debería saber cuál es su lugar. Alex mostraba demasiada beligerancia, pero provenía de un lugar de ignorancia, así que era digno de compasión y no debía tomarse como un insulto. Y aunque Alex nunca había conocido al hombre en persona, estaba empezando a tener una idea de quién era Luan. Seguramente, no habría aceptado nada más que absoluta docilidad de su manada, pero ahora parecía casi culpable por gritarle. Ja ja ja. No seas tan tieso. ¿No me digas que tu papá nunca te pegó? Le dio una palmada jovial en la espalda a Alex, lo suficientemente fuerte como para dejarlo sin aire y provocarle un ataque de tos. Bien, este era el equilibrio adecuado con los cambiaformas. No querías desafiar su autoridad, pero si eras demasiado débil no te respetarían y eso era peor. El miedo, al menos en pequeñas cantidades, estaba resultando útil aquí. Y era genuino, para ser franco. El tipo de odio ardiente que había sentido antes habría sido mucho más difícil de explicar si lo hubiera percibido. Alex se recuperó rápidamente de su espasmo de tos y Luan se rascó la cabeza desconcertado antes de que su expresión se iluminara. Sé lo que te relajará. ¿Qué tal una apuesta amistosa? Sus ojos encontraron el tablero de billar en el centro vacío del bar, brillaban con entusiasmo. No, últimamente he estado intentando abstenerme de jugar. Hola, camarero, nos vendría bien un cambio. Por supuesto, estimado cliente. El camarero golpeó algo que tenía delante y pasó la mano y la mesa de snooker fue cambiada por la de billar. Listo.
Eso debería ser más de tu estilo, ¿qué te parece? Billar. Alex sintió que su determinación se resquebrajaba un poco. ¿Estás seguro? ¿Qué podría pensar que podría obtener de mí? ¿Cristales de esencia? ¿Información? A Alex le solía ir bien con los juegos de azar, hasta que de repente dejó de ser así. El castillo de naipes siempre acaba por derrumbarse. A pesar de sus reservas, se encontró siguiendo a Luan de todas formas y, cuando llegaron a la mesa, una sonrisa se dibujó en su rostro. El hombre sostenía un billete de 10 reales y se rascaba la cabeza otra vez. Maldita sea, eso es menos de lo que pensaba. Alex sacó su propia billetera, $2 y algo de cambio cayeron sobre la mesa. Tú y yo también, dijo. Se miraron, se rieron profundamente y luego se pusieron a jugar. Al billar. Allí, entre todos los lugares posibles. Fue tan hilarantemente escandaloso que Alex tardó un segundo en darse cuenta de que su risa era genuina. Pesadilla. ¡Qué broma! Tu cola para encontrarte con las constelaciones ha avanzado. 12:12. Tiempo de espera esperado, 1 hora, 23 minutos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 15. La escena del pool en Seattle no era tan grandiosa como la que podías encontrar más lejos en el campo o incluso en el horrible condado de Orange, pero cuando un lugar tenía una mesa siempre podías contar con encontrar a alguien al otro lado. El bar en el que trabajaba Cameron era así, y Alex y algunos otros se quedaban a menudo esperando a que saliera. Mucho antes de que cumpliera 21 años, para ser sincero. Así que cuando Luan cambió su mesa de snooker por la de Alex, supo que no podía dejar que esa desventaja quedara sin disputa. Les daré 2 bolas, dijo, para equilibrar un poco las cosas. En su opinión, era la forma más justa de calcular el handicap de una partida de 8 bolas. De esa manera, las bolas se quedaban en la mesa, pero, independientemente de si Luan jugaba con rayas o con bolas lisas, podría apostar por la bola 8 2 bolas antes que Alex. El hombre delgado y lobuno dejó caer su billete de 10 reales sobre una mesa alta junto a la miserable suma de Alex, luego mostró los dientes en una sonrisa peligrosa. Eres bastante arrogante, ¿no? ¿Engreído? Sí, eso suena bastante bien. Los magos y demás tendían a ver el mundo de los mundanos como más pequeño que el que conocían, por lo que era lógico que Alex fuera lo mejor de lo mejor que tenía para ofrecer. Una persona normal que se encontrara entre ustedes, las pesadillas, no sería completamente normal, ¿no? Además, Luan era un cambiaformas. No había duda de que sus sentidos estaban muy agudizados, pero la mayoría de los clanes rondaban su territorio en la naturaleza, no en bares civilizados. Alex apostaría bastante por él, por lo que importaba. También les daré la ventaja, añadió. El primero que llegue a 3 juegos ganará. Luan resopló burlonamente. Luego agarró su taco de madera y lo colocó sobre el puente de su mano, observando su longitud. Sus ojos se entrecerraron con la concentración de un depredador. Sus brazos eran musculosos y flacuchos y sus dedos, grises y delgados. Colocó la bola blanca a un lado, alineó su tiro y luego se detuvo. Todo pareció quedar en silencio por un segundo. La bossa nova que sonaba en los altavoces del techo parecía distante, como si el sonido hubiera sido absorbido por la habitación. Entonces la pelota salió disparada y, con un aluvión de ruidos sordos, Alex observó la hilera de pelotas esparcidas por la mesa. Y mientras la bola 8 del centro rodaba lentamente hacia el bolsillo central, se tragó sus palabras y sintió en la lengua el arrepentimiento inmediato por ellas, como si fuera algo agrio. Luan era mejor que él. Bueno, sería extraño que no lo fuera. Está bien. Probablemente sea mejor así. Las reglas del bar dictaban que meter la bola 8 en el tiro de apertura era una victoria instantánea, así que Alex se estiró para recogerlas para la siguiente ronda. Lo detuvieron. Las reglas de la WPA, dijo Luan. Le sonrió a Alex mientras sacaba la bola número 8 de su bolsillo y la volvía a colocar sobre la mesa. Y yo os ayudaré a vosotros dos. Alex hizo una mueca. Entonces recordó que estaba jugando por un bote de aproximadamente 4 pesos en moneda muerta y contra un hombre que podría matarlo en un segundo si estuvieran en cualquier otro lugar excepto allí. Gracias, se quejó. El juego comenzó en serio. Mientras Luan continuaba su carrera, Alex empezó a tener una mejor idea de su nivel de habilidad y comenzó a relajarse. Los sentidos del cambiaformas se prestaban bien a la precisión de sus tiros, pero no parecía tener una mentalidad particularmente estratégica. Su posicionamiento no era nada del otro mundo,
al menos, y más allá de uno o dos tiros de truco practicados ocasionalmente, estaba quedando claro que no se enfrentaba a un profesional ni nada por el estilo. Es cierto que Luan estaba muy por encima del nivel de juego de Alex. No era que a Alex le preocupara que perder una partida de billar lo hiciera parecer demasiado débil o algo por el estilo. No más que jugar cubierto de gasa y vendas, pero le tranquilizaba saber que al menos podría jugar una partida más pareja. Observó cómo Luan preparaba su siguiente tiro con la misma intensidad ferviente que había mostrado antes. Parecía que le salía de forma natural. Pero cuando había metido su segunda pelota justo un momento antes, se encontró con que su camino estaba desafortunadamente abarrotado por las pelotas sólidas de Alex, y su tercer tiro no fue a ninguna parte. Terminó su carrera con solo 2 pelotas hundidas y le entregó el turno a Alex. No hablaron mucho y Alex pronto se encontró perdido en la atmósfera del pub. Había algo especial en ello. El jazz animado tocado por instrumentos de viento suaves, el olor a madera pulida. Un bar vacío, como aquel en el que se había quedado justo después de cerrar, jugando al billar o a los dardos con sus primeros amigos de verdad. O tal vez sea el hecho de que estoy actuando acorde a mi edad. Todo eso lo hizo retroceder a una época mucho más sencilla. Subió una pierna a la cresta de la mesa, leyó la disposición de las bolas e intentó calcular con antelación lo mejor que pudo. Vio una forma en la que potencialmente podría meter 4 bolas en esta tanda, pero el último golpe de Luan había enviado la bola blanca a una posición complicada. Alex necesitaría un golpe masivo aquí, algo que requería un golpe perpendicular de casi 90 para darle suficiente efecto lateral a la bola. Y él había estado muchos años sin óxido para algo así. No, hay otras formas. Claro, Alex supuso que solo quería que le dispararan a su masa, así que lo haría. Tintinar. Sonrió y luego alargó su expresión triste hasta convertirla en algo más vanidoso mientras dejaba que el juego se asentara en un segundo plano en su mente. Se sentía extrañamente relajado por todo esto, pero no se había vuelto estúpido de repente. Alex todavía podía sentir la mirada tranquila del cambiaformas dividida entre él y la mesa, y la pregunta seguía en pie. ¿Por qué Luan le estaba dedicando su tiempo? No se creyó ni por un segundo que su única razón era el aburrimiento. Alex alineó su taco, con una expresión de concentración en su rostro mientras imitaba su golpe, luego metió su segunda bola. Las palabras de despedida de Belric volvieron a resonar en su cabeza. Estaba empezando a pensar que habían sido una advertencia. Demasiada discreción era sospechosa y, en retrospectiva, era fácil ver dónde se había equivocado. Pero ahora era muy consciente de eso y se había asegurado de adaptar su comportamiento a todas las otras pesadillas anteriores a esta. Alex caminó hacia el otro lado de la mesa, preparando su siguiente tiro. Miró al hombre. Luan no había hablado en varios minutos. Era evidente que estaba esperando algo, midiendo las acciones de Alex. Había dejado la pelota en su cancha, literalmente, y ahora tenía que elegir qué hacer con ella. ¿Pero por qué? No importaba, esa no era una pregunta que Alex haría. Entonces, un hombre lobo, empezó. ¿Cómo, en las películas? La bola blanca rebotó en la banda con una trayectoria ligeramente diferente a la deseada. Su turno llegó a su fin. Luan se rió. Ja. No, bueno, supongo que algunos de ellos son así. Tal vez no tanto como para arrancarse las camisas y aullarle a la luna, pero los lobos grises tienen mucha más influencia en los medios que el resto de nosotros. Lo que has visto no es realmente representativo. En serio, no todos los cambiaformas son lobos, ¿sabes? Vengo de un clan de lobos de Kryn y el tema es un poco candente entre mi manada. Veo. Alex entendió lo que estaba diciendo. Los lobos de Kryn, a pesar de su nombre, en realidad no eran lobos. Eran una especie de su propio género y, en lo que respecta a los clanes de cambiaformas más grandes, eran inferiores por ello. Si Alex recordaba correctamente, los conflictos los habían obligado en gran medida a vagar por las afueras de las tierras altas de América del Sur. Más cerca de la sociedad humana. Luan hundió otra pelota rayada, dándole una cantidad superflua de efecto a su tiro. Entonces, ¿cuál es tu historia? Preguntó Luan. Te ves elegante con tus pantalones y corbata y todo, pero un trabajador no se despierta así como así y se enfrenta al apocalipsis, ¿eh? Alex tarareó su acuerdo. Una oferta baja por una oferta baja. Era una pregunta bastante justa, incluso si en realidad era un vendedor promedio de un centro de atención telefónica de 9 a 5. En esta vida.
Mi padre era experto en artes marciales mixtas, dijo Alex. Era severo en su entrenamiento y, desde que tengo memoria, dirigía un dojo en nuestra planta baja. Al menos mientras aún vivía. Añadió una inflexión triste a esa última parte y esperaba que Luan solo pudiera olfatear miedo y no tonterías. Ja. ¿Esperas que crea que lanzar las manos sobre la lona te preparó para la pesadilla? ¿Lo suficiente para matar a uno de esos jefes tú solo? Luan soltó un bufido desdeñoso, pero el tono de su voz era de incredulidad, no de acusación, por lo que Alex decidió que su historia era lo suficientemente buena. No estaba dispuesto a exagerar y convertirse en un joven prodigioso agente de la CIA ni nada por el estilo. Aunque no estoy feliz con nada de esto, dijo Alex, pero tampoco estaba feliz con mi vida en la Tierra. Y este poder, esta sensación, como si tuvieras energía pura corriendo por tus venas. Es realmente algo, ¿no? No dejes que te controle, porque así es como acabas muerto, muchacho. Bola 8. Bolsillo de esquina. Luan se inclinó sobre la mesa con expresión indescifrable. Luego, justo cuando había dicho la jugada, hundió la bola 8 en el bolsillo y se llevó el primer juego. No eres un mal tirador, pero aún así esto es un poco injusto, ¿no? ¿Qué te parece esto? Corro hasta el tercer puesto, de todos modos. Pero si ganas 2 juegos, lo consideraremos tu victoria. ¿Suena bien? Alex sonrió con malicia. Me das demasiadas desventajas y podrías arrepentirte, viejo. No te quejes cuando empiece a darte problemas. Ja, encajarías perfectamente en mi manada con ese tipo de actitud. Luan se rió mientras sacaba las bolas de sus bolsillos y las preparaba para él. Sinceramente, Alex no creía que fuera capaz de hacer que el hombre se comiera sus palabras. Pero aún había formas de hacer que el juego fuera más difícil para alguien que era mejor que tú. Iba con cuidado en sus tiros de contraataque, manteniendo las bolas agrupadas. En lugar de intentar conseguir carreras improbables, se concentraba en obstaculizar las propias rachas de Luan. Ralentizaba el ritmo del juego y arrastraba al hombre con él. Rara vez era el caballo más rápido el que luchaba mejor en el barro. Alex estaba seguro de que al menos podía sacarle un juego de encima de esa manera. Encajar con su manada. Me pregunto si esa fue una invitación sutil. Alex dudaba que fuera algo más que una simple charla, pero cuanto más hablaba con el hombre, más comenzaba a recordar sobre él. Luan había terminado cerca de la cima de la clasificación de Nightmare, y el hecho de que lo hiciera sin el respaldo de una facción importante hablaba muy bien de sus habilidades. Los Lobos de Melena eran un clan bastante pequeño en comparación con otros cambiaformas y, si recordaba correctamente, tampoco contaba con todo su apoyo. Sin embargo, a pesar de todo su prodigioso talento, Luan había muerto antes de que la invasión comenzara. Era lógico que Alex no supiera mucho sobre él. Sólidos, dijo Alex. Utilizó un tiro de seguimiento y la bola blanca siguió su impulso después de hacer contacto. Metió su primer sólido y ahora la bola blanca estaba alineada para una tronera fácil en su número 7. Pero esa bola también estaba bloqueando una tronera para uno de los tiros de Luan, así que la mantuvo allí y en su lugar intentó otro. De alguna manera, se habían adaptado a un ritmo extraño. Quien sostenía el palo era quien hacía las preguntas. Y en ese campo de batalla, al menos, disminuir el ritmo no era la respuesta. ¿Es tu grupo uno de los líderes mundiales que causaron todo esto?, preguntó Alex. El estado de ánimo pareció cambiar. Los Lobos de Kryn fueron unos de los primeros en apoyar la integración. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué? Gruñó Alex. ¿Por qué no? Ahora, maldita sea, dispara, muchacho. Alex lo hizo. Metió una tercera bola con un tiro de banco, aunque no le quedó ninguna posibilidad clara de continuar su racha. Luan se rascó la cabeza y suspiró. La terraformación, sobre todo, dijo, hay otras razones, pero llegó en un buen momento para nosotros. Habíamos estado en conversaciones con algunas organizaciones neutrales sobre la creación de una reserva de vida silvestre, pero no se concretaron y, con la deforestación, nos habríamos extinguido tarde o temprano. No esperes una disculpa de mi parte, muchacho. Yo me ocupo de los míos. Alex frunció el ceño como si solo la mitad de lo que había dicho tuviera sentido para él, y luego fue pasando lentamente de la ira a una aceptación aún más hosca. Era más o menos lo que esperaba oír, en definitiva. La terraformación era una razón común para la mayoría de los clanes de cambiaformas, y no podía decir que no tuviera ningún motivo.
Alex consideró que era necesario hacer un ligero movimiento de vacilación, como si todavía estuviera conteniendo su ira. Pero era un tiro de seguridad y el objetivo era colocar la bola blanca en un lugar desagradable para el hombre. No necesitaba una gran precisión. De todos modos, nunca supe de los esfuerzos de conservación. ¿Será por eso que es tan bueno jugando al billar? Alex pensó que esa era también la razón por la que Loan no tenía a todos los lobos de crin a su lado. Desde una perspectiva externa, parecía absurdo que un clan pequeño no respaldara un talento tan prodigioso, pero si era porque había estado confraternizando con los humanos, entonces podía ver que eso sucediera. Una reserva de vida silvestre de esa escala habría requerido años de trabajo en red para establecerse, y muchos clanes de cambiaformas podían ser anticuados de esa manera. Y de pie frente al hombre, Alex no pudo evitar preguntarse si hubiera tenido el apoyo de su clan. ¡Ah, qué desperdicio! Aún así, disfrutaba del hecho de que sus tácticas habían desconcertado a Luan. O tal vez había sido solo la pregunta en sí. En cualquier caso, el hombre intentó un tiro en salto para que la bola blanca sorteara el bloqueo que Alex había establecido. Y lo había logrado. Pero, no con la ejecución adecuada para que fuera legal. Alex no dudó en llamarle falta al hombre por ello, estaba ansioso por obtener la ventaja. Y todavía estaba rencoroso por haber causado el apocalipsis, era importante dejar que eso se filtrara. No es que el sistema fuera conocido por sus alternativas brillantes. Luan le entregó la bola blanca a Alex y él la colocó donde quiso. Metió una bola en el bolsillo y luego colocó otra bola de seguridad para bloquear la bola 8 en el bolsillo más cercano. A menos que Luan fuera un mago, no conseguiría una carrera y terminaría el juego con solo su siguiente turno. Pero sabiamente, Alex decidió no hacer ninguna pregunta con la esperanza de que el hombre fuera indulgente con él cuando sostuviera el palo. Luego vio cómo Luan terminaba su turno con una carrera de 5 bolsillos. Esas esperanzas se vieron inmediatamente desvanecidas. Te dije que puedo oler el miedo, ¿no? Alex se puso rígido y Luan volvió a frotarse la nariz con el dedo, con una mueca juguetona. Y nunca lo he olido tan fuerte como cuando te sentaste frente a Yusuan. Lo cual tendría sentido si hubiera sabido quién era, pero afirmas que no lo sabes. Alex, ¿eres realmente normal? Alex luchó para no hacer una mueca de dolor. Sí, lo soy. Pero ahora estaba bastante seguro de que el hombre no podía distinguir la verdad de una mentira, necesitaría más que eso si quería que Luan le creyera. No, dijo Alex. En realidad no. Desde que era joven he tenido una especie de sexto sentido. Puedo saber cuándo van a suceder cosas malas antes de que sucedan. O cuando una persona es peligrosa o representa una amenaza para mí. Ese hombre. Nunca lo sentí tan intensamente como cuando lo miré a los ojos. Esos ojos demoníacos de color rojo sangre. Alex hizo una mueca y cortó su mente errante de su oscuro camino. A todos los efectos, no era realmente lo que Luan quería saber. Alex estaba en la cima de la pesadilla, por supuesto que tenía talentos innatos. Tenía curiosidad por sus afiliaciones, no por su sentido del peligro, pero podía fingir ignorancia sobre esa parte. Esto no es demasiado arriesgado, se recordó. A Alex no le gustaba que la gente supiera de su sentido del peligro, pero Luan no parecía del tipo de persona que habla. Y aunque tuviera motivos para dejar que la información de Alex se filtrara, no tenía muchos aliados a los que contárselo. El secreto probablemente moriría con él en Sudamérica en poco tiempo, sin enterarse. Todavía no le gustaba lo vulnerable que lo hacía sentir. Alex metió su quinta bola blanca y gritó, bolsillo del medio. Luego metió la bola 8 detrás de ella, agarrando el taco con fuerza. Tenía que ceder algo en este intercambio, pero se sentía mal contárselo a alguien en quien no confiaba. Le dieron ganas de gritar. Olvídese de la falta de habilidades. Alex iba a tomar esas 2 pelotas que Luan le había visto y las iba a meter donde no llegaba la luz. Ahora estaban empatados y él se tomaría esta mierda de handicap de 2 juegos con alegría. Iba a hacer que el hombre se comiera sus palabras con esta próxima victoria. Moneda muerta o no, ese dinero era suyo. Lo juró. Está bien, vamos a relajarnos ahora. Ya abrió la compuerta para la política, podemos usarla. Entonces, comenzó Alex mientras preparaba el equipo para Luan, hay 23 personas aquí que son más geniales que yo, y probablemente también sean mejores en el billar. No era una pregunta, y la última parte no tenía ni la más mínima razón, pero era la invitación más clara que Alex podía hacerle. O bien explicaba el motivo de su presencia allí o no lo hacía.
Gruñó el hombre como si no estuviera en desacuerdo con la afirmación. Y ya conozco a la mayoría de ellos. O al menos no tengo problemas para identificar las facciones de los que no conozco. Solo hay 2 personas aquí que no me resultan familiares, y una de ellas no ha abandonado el salón de comidas desde que comenzó la reunión. No se debe interrumpir a un hombre cuando está de fiesta. Ah, él. Sí, me imagino que todavía está ahí. Luan suspiró. Para ir al grano, estoy buscando aliados. Mi clan es tan antiguo como las colinas mismas, pero estamos mucho menos establecidos en el clima actual y eso debe cambiar. Nadie sabe realmente qué traerá la integración, y si no puedo encontrar aliados dentro de las facciones, entonces tendré que buscar fuera. Alex reflexionó sobre eso por un segundo y, en su interior, se sintió algo impresionado por el hombre. A pesar del comportamiento brusco de Luan, su mentalidad abierta con los aliados lo pintaba como un pensador bastante avanzado, y no solo según los estándares de los cambiaformas. Alex levantó el estante de madera del conjunto de bolas, con una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Me estás buscando? Ja. No te hagas ilusiones, cachorro, estás muy lejos de hacer algo por ti mismo. Algo que no sea un cadáver, al menos. Si sobrevives, entonces ven a buscarme. Eres bueno para una partida de billar, aunque no para nada más. Aunque me gustaría verte probar suerte con la sinuca. Soltó una carcajada ante sus insultos y luego realizó rápidamente su tiro de contraataque. Unos cuantos tiros más le permitieron quedarse con 3 fichas sólidas en el bolsillo antes de que terminara su turno. Y tal vez si tenía algo de decencia, ya que esta vez no había hecho ninguna pregunta después de lo que Alex le había revelado con la última. Sin embargo, la mente de Luan para la estrategia estaba tan embotada como siempre. Alex estaba empezando a pensar que no era que no fuera capaz de jugar una partida inteligente de billar, sino que simplemente no le importaba. En realidad, no necesitaba hacerlo, cuando sus habilidades por sí solas eran suficientes para superar este enfrentamiento. Brasil, ¿eh? Es un largo camino solo para un partido de... Alex se quedó paralizado. Rápidamente suavizó su reacción y disparó. Solo por una partida de billar, mierda. Joder, ¿por qué no lo pensé con más claridad? Alex sabía que la terraformación había funcionado bien para los lobos de Kryn. Al menos al principio, había ido demasiado bien. Habían recibido la clase de buena suerte que hizo que todo el mundo se fijara en su territorio. Y debido a eso, su erradicación había sido una matanza despiadada y eficiente. En el transcurso de una sola semana, un clan de cambiaformas de raíces antiguas había sido completamente aniquilado. No hubo sobrevivientes. Luan no era débil, Alex lo sabía. Para entonces, su reputación había crecido hasta tal punto que el mundo ya no podía ignorar a los lobos de Kryn. Incluso cuando se enfrentaba a una fuerza abrumadora por todos lados y lidiaba con fricciones internas dentro de su clan, incluso cuando tenía tan pocos aliados a su nombre, Luan había logrado resistir una semana entera. Y desde esa perspectiva, una semana era una cantidad de tiempo asombrosa. Y al final de esa semana, la repentina desaparición del clan no era algo que se pudiera ocultar discretamente. Se había sabido que se había encontrado algo valioso en su territorio, aunque no se supo exactamente qué era hasta mucho después. Pero si Alex quería que la integración siguiera su curso. Sí, parece que tendré que tomarme este juego más en serio después de todo. ¿Qué tal una apuesta? Dijo Alex. ¿Una apuesta? Actúas como si mi billete de 10 reales no valiera nada. Si ganas este juego, interrumpió Alex, iré a visitarte y te traeré un regalo equivalente a toda la fortuna de tu clan. Ja, ¿y dónde? Pero si gano, vendrás a visitarme y me ayudarás en una tarea que yo elija. Luan hizo una pausa y luego gruñó, un tono bajo que se elevaba por su garganta con un temperamento furioso. No tomo la falta de respeto a la ligera, cachorro. No interrumpas a tus superiores. Puedes tomar tu apuesta de mala calidad y meterla en la borda. Juro estos términos por mi verdadero nombre. Luan se detuvo en seco ante la mención. Su expresión era inexpresiva y Alex simplemente hizo un gesto hacia la mesa, como para decir que deberían dejar que eso decidiera quién era mejor que quién. No se podía desafiar la autoridad de un cambiaformas, él lo sabía. No si quería sobrevivir. Pero si querías que siguieran tus órdenes, entonces no había forma de evitarlo. Eres un lobo con piel de oveja, espero que lo sepas. Sí, lo sé. Entonces lo juro por el mío también, gruñó.
Esperas tener las habilidades para respaldar esto, porque ya no voy a ser indulgente. Sí, lo sé. Personalmente, Alex se habría comparado a sí mismo con una oveja con piel de lobo, pero no se molestó en corregirlo. Que Luan lo llamara lobo era un reconocimiento de gran respeto o una señal de extremo desagrado, y a él no le importaba cuál de las dos opciones era igual de peligrosa. Pero si no arriesgas nada, no ganas nada. Así era la forma de actuar de la casa. Alex volvió a centrarse en el juego. En esta partida, Luan había tenido que hacer un break y, después de que Alex controlara el ritmo de la última partida creando un grupo de golpes, el hombre se había asegurado de pegarle duro a su Breaksot, esparciendo tanto los golpes sólidos como los rayados hacia los rincones más alejados de la mesa. A esta altura, sería difícil para Alex frenar el juego con sus tiros seguros. Además, el arreglo benefició más a Luan, ya que era un tirador mucho más preciso que Alex. Y dado que el hombre acababa de pasar su último turno lidiando con los únicos grupos reales que tenía, estaba a 5 bolas de terminar este juego. Algo de lo que sin duda era capaz una vez que llegó su turno. Alex también estuvo a 5 bolas de lograrlo, gracias a su handicap, pero eso no tuvo el mismo peso para él que para Luan. Hubo un tiempo en que Alex no estaba tan oxidado, y tal vez lo hubiera intentado de todos modos. Sin embargo, aunque su mente estaba más lúcida ahora, sus músculos no conocían el juego como lo hacían sus ojos. Podía ver innumerables rutas hacia la victoria, pero sabía que en algún momento antes de ese quinto tiro, fallaría. No, si quería asegurarse de no fallar ningún tiro, tenía que despejar un extremo de la mesa y luego el otro. Y eso fue lo que hizo. Empezando por el otro extremo. Alex cubrió la punta de su taco con tiza, se posicionó, alineó su tiro y luego lo ejecutó. Encajó 2 bolas consecutivas, la segunda con un tiro de carambola que, sin querer, también encajó una de las bolas de Luan, lo que le facilitó las cosas. Ops. Por supuesto, Alex, que nunca se deja vencer por la mentalidad, intentó su carrera de 5 bolas. Lanzó un tiro que rebotó en 2 bandas y, sorprendentemente, hizo contacto. Observó, pensativo, cómo su bola rayada rodaba lentamente, muy lentamente hacia la esquina más alejada. Y luego hizo algo mágico. Entró. Espera, tal vez realmente pueda, oh. Falló su siguiente tiro. ¡Ja! Exclamó Luan. Me asustaste por un segundo. Aunque, no puedo evitar sentirme un poco decepcionada. Te das cuenta de que esta es mi victoria ahora, ¿verdad? Se guardó la pelota en el bolsillo mientras decía eso. Todo ese discurso sobre un lobo con piel de oveja. En realidad me siento un poco avergonzado de haber dicho eso ahora. Cayó otra pelota. A Luan solo le quedaban 3 más, gracias a la ayuda previa de Alex. Y, maldita sea, sabía cómo hablar mal. Diablos, ¿qué sabe un humano sobre nombres verdaderos? Si lo dices solo porque lo escuchaste en alguna parte, entonces ten cuidado con dónde lo usas. Los vampiros no se toman esa mención con agrado. Alex observó en cámara lenta cómo la punta del taco de Luan chocaba con la bola. Reprodujo el recuerdo con un detalle torturante mientras el hombre marcaba una vez más. Continuó hasta que el momento del golpe quedó profundamente grabado en su mente. Y solo porque. Sé dónde escondieron tus antepasados los cementerios, dijo Alex. Clic, clic. Se hizo el silencio entre ellos mientras el impulso de la bola se detenía a solo unos pocos pies del lugar donde la punta del taco la golpeó. Lon se cubrió la cara con la mano, cansado. Alex esperaba que se enfadara o que reaccionara con hostil sospecha. Ninguna de las dos cosas era ideal para él, pero esa era la única forma en que podía verse ganando. Valía la pena cualquier resentimiento que pudiera haberle provocado. También valía la pena cualquier atención que le hubiera prestado. Pero en lugar de eso, Luan simplemente murmuró tiempo muerto en voz baja y se acercó a la barra. No, la botella entera, por favor. Cuando regresó, se encontró con la mirada dura de Alex. Normal, mi culo. ¿Cómo diablos sabes eso? Tuviste tu tiempo para hacer preguntas, dijo Alex, señalando el taco. Y no importa cómo lo sé. Lo que importa es cómo esta información puede beneficiarte. Sé lo importante que es el nombre verdadero, así que créeme que cuando vuelva a jurar por el mío, te beneficiará. Luan frunció el ceño, tomó otro trago y suspiró. Aún tienes que ganar primero. Aunque había dicho eso, Alex notó que aún no había cronometrado para poder ganar.
Ambos miraron el tablero de billar y luego se miraron entre sí con una expresión que dejaba en evidencia las tonterías. Jaja. Suspiró, parece que hay un empate entonces. ¿Una corbata? Balbuceó Alex. ¿Cómo esperas? Lo interrumpió la brusca mano de Luan, que golpeó la mesa alta. Agarró su billete de 10 reales y se lo metió en el bolsillo. Acepto la apuesta, dijo, pero no creas que puedes aceptar mi dinero. Las palabras del hombre se cortaron y desapareció de repente. Tu cola para encontrarte con las constelaciones ha avanzado. 6:6. Tiempo de espera esperado, 41 minutos. Alex suspiró. Luego tomó sus propios $2 y el cambio de la mesa y los devolvió a su inventario. Intentó poner la mesa allí también, pero como era de esperar, no funcionó. ¡Qué insatisfactorio! No, ganó donde más importaba, sin importar el dinero. Ahora tenía 41 minutos, más o menos, y tenía que decidir qué hacer con ellos. Una parte de él quería pasar el tiempo vagando por los casinos, esa picazón en su alma que era insoportable después de que le negaran el alivio, pero aplastó esa voz. Había otra sala que aún tenía que visitar. Una en la que había creído incluso menos que en la piscina olímpica cuando la vio en la lista. Sala 44, Herrería. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.